Los fenómenos, las experiencias místicas son variadas y solamente se dan en la cristiandad. Solamente en la iglesia tenemos levitaciones, visiones, revelaciones, locuciones, estigmatizaciones y muchos fenómenos místicos más. Hoy en Ver y Creer vamos a definir cada uno de ellos, en qué consiste, cuál es, lo vamos a identificar, cómo sucede, cómo se da y además pues en la medida de lo posible explicarlo, ¿no? Así que sea usted bienvenido, qué gusto que esté con nosotros. Un gusto poder servirle a través de la televisión en Ver y Creer. Bienvenido. La semana pasada hicimos un programa en el que presentamos el fenómeno místico en sí y quedamos de explicar hoy uno a uno, cada uno de ellos, también con Luis Eduardo López Padilla, a quien recibo con afecto. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte y que estés aquí. Muy amable, gracias. Vámonos rápido, uno por uno. Comenzamos entonces le diré cuáles son: visiones y locuciones, estigmatizaciones, levitación, inedia, vigilia, bilocación, hierognosis y discernimiento de espíritus. Vamos con la primera: visiones y locuciones. Las visiones y las locuciones son aquellos fenómenos místicos en los que Cristo, la Virgen María o un ángel se le aparecen a uno o a varios videntes para comunicarles mensajes particulares o para la humanidad. A este género pertenecen las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de Lourdes y de Fátima. Gracias a que la ciencia ha podido estudiar directamente este tipo de experiencias en Medjugorje, se sabe que la interlocución no ocurre por medios físicos, pues aunque no se excitan los nervios ópticos o auditivos ni las cuerdas vocales, los relatos de los videntes son totalmente congruentes y razonables. Durante la visión, los videntes caen en éxtasis y quedan totalmente aislados e insensibles al mundo que los rodea. Los intentos de explicación por desórdenes mentales, psicosis o esquizofrenia han fracasado totalmente, pues los videntes manifiestan personalidades totalmente integradas, poco imaginativas y muy pragmáticas. Además, los mensajes son totalmente compatibles con la teología, la doctrina y el magisterio de la Iglesia, que naturalmente los videntes suelen desconocer. No hay una explicación natural a este tipo de fenómenos místicos. ¿Qué diferencia encuentras entre una visión y una locución? A ver, la visión tiene que haber necesariamente una presencia de un ser sobrenatural, normalmente la Santísima Virgen, que es atestiguada o verificada por los sentidos de los videntes, solamente los videntes. Es decir, el resto de los presentes sienten la presencia de lo sobrenatural, pero no logran con sus sentidos espaciotemporales, de la vista, del oído, percibir a ese ser sobrenatural. En cambio, la locución son palabras que recibe el vidente o el instrumento divino, instrumento de Dios, en su corazón. Oye, no con el sentido del oído, sino una voz interior en el corazón, las palabras del cielo. Entonces, en una tenemos una experiencia para ellos sensible, pero para el resto de los que no son videntes, no, del ser sobrenatural. Y en cambio en la locución solamente oímos palabras en el corazón. Quiero aclarar que aún en los videntes, aún cuando el resto de los que son testigos de la aparición no ve nada, ni escucha nada, puede darse el caso que los videntes tengan una interacción física, entre comillas, con el ser sobrenatural, con la Santísima Virgen. O sea, la pueden abrazar, pueden tocarla, puede ella incluso caminar, María Santísima, pero solamente es percibida por los videntes. Santa Margarita María de Alacoque vio a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y Él le muestra su corazón. Le muestra su corazón, así es, ¿no? Así es. Incluso ahí hay un cambio de corazones en el caso de Santa María de Alacoque. La Virgen María en Il Bouchard les daba el rosario a los niños y besaban la cruz. Ahí hay un contacto. Hay un contacto. En Garabandal, y le besaban las manos. Las manos. En Garabandal, en España, las niñas levantan primero piedras y luego objetos benditos que besaba la Santísima Virgen o besaba una Biblia. Entonces hay una interacción con ese ser sobrenatural, pero es un milagro, porque finalmente el resto de las personas que atestiguan el hecho sobrenatural no tienen acceso
a ellos. Vamos a otro más. Estigmatizaciones. Son muchos, así que vamos a explicarle rápido. Esté usted muy atento durante todo este programa, ¿eh? Si puede, tome notas. Vamos con el segundo. Estigmatizaciones. La estigmatización consiste en la posesión, a veces oculta, a veces visible, de las heridas de la pasión de Cristo, incluyendo en ocasiones los dolores correspondientes. Desde San Francisco de Asís hasta el Padre San Pío de Pietrelcina, se sabe de 321 casos bien documentados, entre los que en algunos de ellos las heridas estaban ocultas, no había sangrado evidente, pero sí se experimentaban los dolores. El caso del Padre Pío ha sido el más estudiado, analizado y documentado, pues debido a una investigación canónica por parte de la sede apostólica se le practicaron exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos. En los estigmas, los médicos comprobaron la presencia real de las heridas, del sangrado y la reacción normal de los tejidos, pero no pudieron explicar por qué las llagas no sanaban y nunca se infectaron. Estigmas que estuvieron presentes durante 50 años, desde que aparecieron en 1918 hasta su muerte ocurrida en 1968. Después de morir, los estigmas desaparecieron sin dejar huella alguna ni cicatrices. Todos los intentos científicos por relacionar el fenómeno con patologías mentales o fisiológicas fracasaron. Se sabe entonces de 321 casos de estigmatizaciones perfectamente documentados. Todos católicos, Luis Eduardo. Sí, pero muchos de ellos, es uno de los fenómenos más duplicados por el demonio. Yo conozco varias personas, y dicho con todo el respeto que me merecen, que claramente sus signos visibles de las estigmas en las manos, en los pies o al costado, si comenzaron de Dios, ya no son de Dios. O su origen tuvo la intervención diabólica. Voy a dar un caso, por ejemplo, un señor italiano muy conocido en los medios, Giorgio Bon Giovanni. ¿Y por qué afirmamos eso? Bueno, porque el mensaje que trae dice que la Virgen de Fátima se lo transmite, entonces vincula su mensaje con el tema de los ovnis, trae una mezcla espantosa de esoterismo, de ocultismo, aunque es real el fenómeno de la estigmatización, pero eso no viene de Dios. Y hay muchos supuestos videntes que, así como tienen falsas apariciones o visiones que no vienen de Dios, también el fenómeno de la estigmatización habrá que encontrarlo en gente o personas de alta santidad, como el caso del Padre Pío, o personas que por la misión a la que se le ha encomendado el cielo, deben tener este testimonio de las llagas de Jesucristo. O van y vienen, aparecen y desaparecen, como Santa Gema Galgani. Exactamente, que aparecen los viernes, por ejemplo, del año, o particularmente los viernes de Cuaresma. Yo tuve la presencia de una vidente en España que ya murió, y me tocó a mí presenciar el momento en que de manera sorprendente, milagrosa, aparecían los estigmas que luego tenían o exhalaban un perfume a rosas. ¿No? Una mujer de España que ya murió, el nombre concretamente es Amparo Cuevas, la que era vidente del Escorial, España, que ya falleció. Vamos a uno más. Levitación. Levantarse. Separarse del suelo, como si no hubiese gravedad. Levitación. El fenómeno místico de la levitación consiste en quedar absorto con o sin conciencia del tiempo y del espacio, en tanto que el cuerpo se eleva sobre el piso del recinto en el que se encuentra. Es el caso de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo y fundadora del Carmelo Descalzo, quien solía quedar en éxtasis contemplativos al tiempo que experimentaba la levitación, al igual que San Juan de la Cruz, primer carmelita descalzo, quien expresa haber quedado en varias ocasiones con todos sus sentidos suspendidos. Posiblemente el caso de levitación más notorio y conocido sea el de San José de Cupertino, fraile franciscano conventual del siglo XVII, quien solía entrar en éxtasis mientras estaba en alabanza y oración en el coro, al tiempo que levitaba tanto que recorría en levitación todo el interior de la capilla conventual.
No en vano es el santo patrono de los pilotos, aviadores y aeromosas. La ciencia es incapaz de explicar este fenómeno de manera natural, pues contraviene a la fuerza de gravedad. Luis Eduardo, tú viste a una mujer, lo acabas de decir, Sí. cómo le desaparecían los estigmas. Así es. ¿Has visto a alguien levitar? En lo personal, no. No. Yo no, pero sí me platicó una vez un exorcista que estaba practicando un exorcismo y el poseso que estaba sentado en una banca, lo amarraron Sí. y se levantaba con todo y la banca. Sí, pero... Y le sentaron a varios más en la Sí. banca y se levantaba con Sí. todos. Pero Eso ahí es del porque demonio. El demonio, porque el demonio tiene una fuerza supernatural que le da la capacidad de mover al cuerpo que está poseyendo, por eso se le quieren varias personas para controlar. Sí, ahora, no se elevaba, simplemente se paraba, Se paraba. se ponía en pie y con la banca y con todos. Sí, Levitación. Mira, la levitación es muy interesante porque algunos se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que sublimiza a los sentidos sobrenaturales que hay en Leviti? Parece más un espectáculo, vaga la expresión, y respetuosamente lo digo, circiense, ¿no? O sea, ya se está levantando. Bueno, los seres glorificados, los seres gloriosos, una de las cualidades sobrenaturales es la agilidad, ¿verdad? El poder transportarse de un lugar a otro de manera inmediata. Entonces, una parte que conduce o que expresa de manera muy, muy elemental esa agilidad del ser glorificado es precisamente la levitación, que permite tener control del cuerpo, que no tiene en ese momento ningún tipo de, no opera la regla de gravedad, sino que la supera, y es lo que lo convierte milagroso. Sin embargo, también la levitación es un fenómeno que puede ser ocasionado por la influencia del demonio, porque también es algo que para los ángeles caídos o los ángeles de Dios está en el orden natural, preternatural. Mira, escucha muy bien lo que te voy a preguntar. Sí. Este relato evangélico de Jesús que camina por encima de las aguas, Sí. ¿pudiéramos acaso llamarle a esto una especie de levitación? Así es. ¿Vence la gravedad? Vence la gravedad, así es, porque no se hunde. Es una forma en la que el Señor expresa su divinidad, que expresó de manera como pequeñas gotitas, porque Él en su vida terrena, como tú sabes, mayormente manifiesta su humanidad perfecta. Pero su divinidad no, porque si hubiera manifestado su divinidad, te puedo asegurar que no lo hubieran crucificado. Aunque se transfiguró ante Pedro, Ahí, Santiago y Juan. en la transfiguración, que también es un fenómeno místico, porque queda totalmente glorificado junto con Elías y Moisés, ahí queda patente la divinidad del Señor. Por eso vienen las palabras que se oyen, ¿no? Este es mi hijo muy amado, como también ocurrió con Juan el Bautista. Entonces es interesante que cómo queda patente la ciencia divina a través de la manifestación de los seres gloriosos en pequeñas expresiones de lo que es el mundo sobrenatural. Pues mira, sin haberlo pretendido, ¿te diste cuenta de lo que pasó aquí? Fíjate, dijiste, esto de la levitación, que pudiese parecer, ¿esto a qué viene? Pudiese parecer algo circense, dijiste, ¿no? Así es. ¿La levitación qué? Fíjate, sin haberlo pretendido, ya no sirvió la levitación para decir, si San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús levitaban en éxtasis de contemplación, si San José de Cupertino levitaba, Jesucristo caminó por encima de las aguas. Así es. Ahí está. Es correcto. Au. Voy a hacer una pausa. Regresamos con inedia, vigilia, bilocación, hierognosis y discernimiento de espíritus. Una pausa y volvemos con más de los fenómenos místicos. De nombre Juan de Yepes Álvarez, el Santo Padre fundador del Carmelo Descalzo, nació en Fontiveros, España, en 1542. Ingresó a la Orden del Carmen a la edad de 21 años, al convento de Santa Ana en Medina del Campo. Estudió teología en la Universidad de Salamanca y fue ordenado sacerdote a los 25 años de edad. Al cabo de un tiempo, Juan de la Cruz se percató de que en el Carmelo no encontraría la vida sencilla, austera y ascética que buscaba, y decidió dejar la orden para ingresar a la Cartuja como monje cartujo.
En ese momento decisivo fue cuando conoció a Teresa de Jesús, la monja carmelita que estaba iniciando la reforma del Carmelo entre las monjas, quien lo convenció de llevar la reforma a los frailes a fin de que el Carmelo retomara la regla inicial de pobreza y humildad para llevar una vida religiosa más contemplativa y austera. Fray Juan de la Cruz, aunque sufrió persecuciones por sus intentos de reforma, pudo haber culminado su esfuerzo con la primera fundación de frailes carmelitas descalzos en el Duruelo, a la que siguieron muchas otras fundaciones. Durante el último capítulo general de su orden, Juan de la Cruz fue nombrado provincial para la Nueva España, por lo que tomó camino para embarcarse, pero la muerte le esperaba en el convento de Úbeda en Jaén, España, donde regresó al cielo el 14 de diciembre de 1591 a la edad de 49 años. 2 años después de su muerte, en 1593, su cuerpo fue trasladado a Segovia, donde reposa incorrupto hasta nuestros días. En 1675 fue beatificado, en 1726 fue canonizado, en 1926 fue proclamado doctor de la Iglesia y en 1952 fue declarado patrono de los poetas españoles. En sus escritos, considerados de la más alta mística y plasmados en prosa y en verso, el Santo Padre Juan de la Cruz narra su propia experiencia de la íntima comunicación de unión de amor con Dios. El primer carmelita descalzo nos facilita descubrir el tesoro de la cruz, a descubrir a Dios en la oración y en el silencio, a ser dóciles a las inspiraciones de lo alto, a saber perdonar las ofensas recibidas y a entrar en un profundo diálogo con Dios, con quien sabemos nos ama, como él mismo escribe: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Ya está disponible el disco de audio, el disco compacto Oraciones para Sustento del Alma, con duración de 80 minutos y con 33 oraciones que nos permiten entrar en contacto con Dios, con la Virgen María y con los santos, mientras realizamos trayectos o alguna actividad o simplemente en descanso y poniendo la atención para dialogar con Dios. Algunas de estas 33 oraciones, la oración diaria, para poner nuestra vida en manos de Dios, el ofrecimiento a la Santísima Virgen, al Ángel de la Guarda, el abandono en Dios, la coraza de San Patricio para evitar influencias del mal, a la Virgen del Carmen, la salve, la comunión espiritual, para pedir por los enfermos, por los sacerdotes, por los ancianos, para invocar a San Miguel Arcángel, para pedir por los hijos o para pedir los dones del Espíritu Santo, orar durante tiempos difíciles, en la muerte de un ser querido, la letanía de la humildad, y orar antes de dormir, entre algunas de estas 33 oraciones del disco compacto de audio Oraciones para Sustento del Alma.